¿Qué tal? Nosotros somos IoTeam y a continuación presentaremos un análisis teórico y práctico de la modulación de señales en amplitud y en frecuencia, mostrando resultados tanto para el dominio del tiempo como para el dominio de la frecuencia. En un sistema de comunicación, ¿por qué es importante mapear las señales del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia? El mapeo de señales en el dominio de la frecuencia nos permite ver información de esas señales que en el dominio del tiempo puede no ser tan evidente y su análisis puede ser una tarea difícil. El análisis de dominio de la frecuencia nos da acceso a las propiedades de una señal, como armónicos y componentes de ruido. Con dicha información, podemos diseñar un sistema de comunicación que se ajuste a las necesidades de una determinada aplicación. Por ejemplo, si el sistema necesita atenuar señales de frecuencia específicas para que éstas no causen interferencia. De esta manera podemos aplicar un filtro para permitir el paso de las señales que sí necesitamos basándonos en el espectro de la señal original. ¿Qué es la transformada de Fourier rápida y qué información contiene en ella? La transformada rápida de Fourier es un algoritmo basado en la transformada de Fourier discreta que convierte una señal en el dominio del tiempo en una representación en el dominio de la frecuencia. La diferencia entre estas dos metodologías es que la transformada rápida de Fourier es una versión optimizada de la transformada discreta de Fourier. Y la transformada rápida nos permite calcular señales más grandes dividiéndolas en subseñales más pequeñas. Por tal motivo, resulta muy práctico utilizar esta metodología en aplicaciones en tiempo real, como el reconocimiento de voz y sistemas de comunicación. La información que se puede interpretar a través de este algoritmo es la siguiente. Puede ser los componentes de la frecuencia, la amplitud, la fase, la distribución de frecuencias, armónicos y los picos de la señal. En un sistema de comunicaciones existen dos tipos de bandas, una es el narrowband, que es banda angosta, y wideband, que es el banda ancha. Narrowband es un tipo de comunicación, un protocolo de comunicación con capacidad limitada que utiliza frecuencias, pues, angostas para transmitir información. En este tipo de sistema, la señal cambia para acoplar, bueno, para adaptarse a pues rango de frecuencias pues muy chiquito. Y otra cosa es que la señal es modularizada y transmitida sobre pues este rango de frecuencias angosto que pues generalmente va entre pues pocos kilohertz a pocos megahertz. Y, y pues esto nos dice que pues solo se pueden transmitir pues muy poquitos datos, ¿no? En contraste con el wideband o ultra wideband, que es un protocolo de comunicación que utiliza señales de radio, pues usa muy poco poder y manda muchas cantidades de información por este rango de alto que tiene, que son 500 megahertz. Y pues los rangos de datos van desde 7 a 27 megabits por segundo debido a pues su alta frecuencia de envío de pulsaciones de radio. La modulación es el proceso mediante el cual la información se codifica con el fin de optimizarla para su transmisión. La síntesis de FM utiliza un oscilador modulador y un oscilador portador de onda sinusoidal. El oscilador modulador modula la frecuencia de la onda generada por el portador, lo que produce nuevos armónicos y altera la frecuencia de la onda portadora, manteniendo constante la fase y la amplitud. La modificación de la frecuencia de la onda portadora se realiza con el propósito de transmitir datos o información a distancias cortas. La amplitud modulada AM es una técnica de transmisión de señales en la cual una onda electromagnética sinusoidal portadora de frecuencia se encarga de transmitir un mensaje de frecuencia, variando su amplitud de acuerdo a la amplitud de la señal. Ambas señales viajan como una sola señal que combina a ambas, la onda portadora y la onda que contiene el mensaje. Como podemos ver en las siguientes imágenes, tenemos aquí una onda sinusoidal, de ahí está la onda del mensaje, y cuando se combinan podemos ver cómo la onda portadora se modula de acuerdo a cómo está el mensaje. La razón por la que una señal cuadrada presenta armónicos cuando se transforma el dominio de la frecuencia se debe al rápido cambio entre su nivel bajo y su nivel alto.
Esta transición abrupta crea componentes de alta frecuencia en la forma de onda que no están presentes en la forma tradicional, la forma cuadrada. Si partimos del hecho de que los armónicos representan en el dominio de la frecuencia fundamental de una función sinusoidal, es razonable concluir que en base a los múltiples armónicos que se ven en el espectro de una señal cuadrada, este es el resultado de una suma de un número infinito de funciones sinusoidales, cuya frecuencia es un múltiplo de la frecuencia a la que la señal cuadrada cambia de nivel. Como podemos observar en la imagen que tenemos a la derecha, podemos observar la combinación de las diferentes funciones sinusoidales traslapadas que se asemejan a la función cuadrada. Y bueno, a continuación vamos a observar el video que se realizó el día de la práctica. En este caso, la primera señal que estamos observando es la señal FM, en donde podemos observar que la magnitud de la señal es siempre la misma y lo que va cambiando en esta a través del tiempo, pues es la frecuencia. Y por eso podemos observar que hay un movimiento como si fuera un acordeón, ya que la frecuencia va variando. Por otro lado, aquí en la transformada de Fourier podemos observar que existen dos líneas verticales. Podemos observar que la primera de ellas se mantiene fija, mientras que la segunda va cambiando la posición de derecha a izquierda. Esto representa el cambio de frecuencia a través del tiempo de nuestra señal. Y esa señal, si la pausamos en cualquier momento, podemos saber la frecuencia que tiene en ese momento. Y para esto tendríamos que contar los cuadritos negros que se encuentran en la gráfica y multiplicarlos por la escala que se encuentra aquí arriba. Y así es como podremos obtener la frecuencia que tiene la señal en este momento. Aquí tenemos la señal que se introdujo por el osciloscopio y el movimiento que tiene la gráfica de Fourier. Y bueno, ahora vamos a cambiar la señal que se estaba introduciendo por una señal cuadrada y podemos ver cómo esta cambió completamente la transformada de Fourier que podemos observar abajo, ya que ahora tiene más ruido o tonos. Y en la parte de arriba podemos observar nuestra gráfica FM nueva, que ahora en lugar de tener una terminación curva, tiene una terminación cuadrada, por lo mismo de la señal que se introdujo. Y bueno, a continuación vamos a ver la señal AM. De este lado vamos a ver la señal en el osciloscopio, que como podemos ver aquí se mantiene una forma senoidal. Y esta que podemos ver en la parte de arriba es la señal moduladora y la señal que podemos ver dentro de esta es la señal portadora, donde la señal portadora tiene una mayor frecuencia que la señal modulada. Y bueno, en este caso la transformada de Fourier se ve igual de manera distinta. Esta vez vamos a observar que hay 4 líneas verticales en donde hay una fija y una que tiene una mayor altura, que también se mantiene fija, y las dos que podemos encontrar aquí a los lados variarían con respecto a la frecuencia que que se introduce, por lo que estas se van a estar acercando y alejando de la línea más grande.
Y bueno, aquí podemos ver que ya se cambió la señal de entrada a una señal cuadrada, por lo que igual la forma de nuestra transformada de Fourier de igual forma cambió. Ahora bien, con base en lo anterior podemos analizar cómo el espectro de la señal FM fue modificado de acuerdo a la modulación que se hizo en el dominio del tiempo. Para ello, en un primer lugar, vemos la configuración que se hizo en el generador de señales, en donde se hizo un barrido en frecuencia para representar a la señal FM desde 1 kHz hasta 1 MHz en un tiempo de 10 segundos. Esto lo podemos ver con mayor profundidad en el siguiente video, en donde vemos que tenemos la señal en el dominio del tiempo y el periodo de esta señal en una primera instancia va aumentando y después decrementando, siendo este el barrido que se mostró en el generador de señales. Y de ahí, si obtenemos el espectro de la frecuencia FM, usando la transformada rápida de Fourier, podemos analizar la señal en el dominio de la frecuencia. Aquí podemos ver cómo se hace el barrido y si cambiamos la escala hasta del espectro hasta 125 kHz por división, podemos ver cómo la señal va desplazándose desde un lado hasta el otro. Aquí la frecuencia la señal llega a su mayor frecuencia, que si contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 divisiones por 125 kHz, nos da que es una señal de 1 MHz, que concuerda con la frecuencia máxima que se estableció en el generador de señales. Y de regreso, pues llega hasta 1 kHz, que es más o menos en donde se posiciona el tono. Y después de esto podemos hacer este mismo análisis, pero cambiando el generador de señales para que en lugar de que se trabaje con una señal senoidal, se trabaje con una señal cuadrada, como se puede ver aquí. Lo que pasa es que, como ya se explicó anteriormente, la señal cuadrada está generada por muchísimas señales sinusoidales sumadas, por lo que aquí vemos que en el dominio de la frecuencia podemos ver que hay un tono representando cada una de estas señales y por eso obtenemos este espectro tan raro, pero que igualmente va haciendo el barrido. Y esto lo podemos confirmar viendo la señal en el dominio del tiempo, en donde vemos la señal cuadrada aumentando y disminuyendo su periodo. Bien se ha mencionado cómo una señal portadora fundamental puede verse afectada tanto en su amplitud como en su frecuencia por una señal modulante. Hablemos de cómo se afecta en la amplitud. Para ello es necesario conectar nuestro generador de funciones a nuestro osciloscopio haciendo uso de un cable coaxial BNC para evitar pérdida de señales y poder visualizar nuestra señal en esta cuadrícula que, como se mencionó, cuenta con una escala que puede modificarse en el eje X para el tiempo con las perillas del área gris y en el eje Y para la amplitud con las perillas correspondientes al canal 1 amarillo para este osciloscopio de 2 canales, utilizando la perilla del trigger para determinar nuestra frecuencia de muestreo y visualizar mejor la señal. En cuanto a la configuración del generador de señales, pasamos de una señal continua que tenía un sweep a una señal de modulación por defecto en AM, donde tendremos una frecuencia fundamental a 100 kHz y una frecuencia modulante a 10 kHz. Esto quiere decir que por cada periodo que complete la señal modulante, se tendrán 10 ciclos completados de la señal portadora. Esta debe ser de al menos el doble del valor de la modulante de acuerdo al teorema de Nyquist. Notemos aquí que se tiene la señal transportadora fundamental en el centro, cambiando su amplitud de acuerdo a la modulante que funciona como una especie de carcasa. A menores valores de la modulante, menor amplitud; a mayores valores del modulante, mayor amplitud. En el dominio de la frecuencia con el botón MAT, notamos que tenemos nuestra frecuencia fundamental al centro que se desplazará de acuerdo a su valor y a sus lados bandas laterales que se desplazarán el valor a la izquierda y a la derecha de la frecuencia modulante y cuya altura dependerá del valor del tono. Cabe destacar que si utilizamos una señal cuadrada como transportadora, notaremos un comportamiento similar en tiempo. Sin embargo, en frecuencia, por lo antes mencionado, se mostrarán varios armónicos. Después de realizar esta práctica, aprendí sobre las diferentes formas de transmisión de información a través de la modulación de la señal, tanto en amplitud AM como en frecuencia, que es FM, y así entender qué modelo es el adecuado según su aplicación.
Por ejemplo, la modulación en amplitud es más económica y puede transmitirse a largas distancias, pero es susceptible a interferencias, mientras que la modulación en frecuencia requiere más potencia, pero ofrece una mayor calidad. Además, el espectro de una señal contiene información importante que puede ayudarnos a diseñar sistemas de comunicación avanzados que se alineen con los requisitos específicos. Esto puede ser aplicado en el reto, ya que al mandar y recibir señales de diferentes dispositivos, es imprescindible que dicha información no se pierda. Finalmente, con esta práctica pude aprender la manera en la que la modulación AM y FM es realizada, así como las ventajas y desventajas que tiene el usar cada una de estas. También pude aprender cómo ocupar el generador de señales para representar las señales AM y FM y a usar el osciloscopio para obtener la gráfica en el dominio del tiempo de las mismas. Y con esto me pude dar cuenta de la importancia que tiene el analizar las señales en el dominio de la frecuencia, porque con esto podemos obtener información más precisa acerca de las frecuencias de las señales con este tipo de gráficas. Con esta práctica aprendí las diferencias entre modulación AM y FM, cómo funciona cada una, las ventajas y desventajas de usar una o la otra. Esa información me dio un mejor entendimiento en cómo se transmite la información mediante ondas electromagnéticas y cómo funciona nuestro sistema de comunicación por radio. Aunque esta tecnología fue desarrollada hace muchos años, sigue siendo útil y está presente en nuestro día a día. Esta práctica me dio un mejor panorama de lo que es la modulación de señales, ya que la técnica de modificar una señal de información para que pueda ser transmitida de manera eficiente a través de un canal de comunicación o para su procesamiento es algo que está presente en nuestro día a día y en todos lados. Con este trabajo puede entender más a fondo cómo funcionan los tipos de modulación más comunes y las características que los hacen más adecuados para utilizarse en aplicaciones más específicas. Además de que reconozco que la modulación no solo se aplica en las comunicaciones, sino también en el control y el monitoreo de sistemas mecatrónicos como robots y sistemas de automatización industrial, lo que tiene mucha relación con el reto actual. El desarrollo de la presente práctica y análisis teórico me ha permitido comprender a profundidad cómo es que es posible el envío de información o datos de forma inalámbrica a través de largas distancias, haciendo uso bien de ondas o señales pertenecientes al espectro electromagnético, conociendo principalmente las metodologías de modulación de señal, tanto en amplitud como en frecuencia, para este envío de información. El análisis de señales en el osciloscopio generadas a partir del generador de funciones permitió entender visualmente cuáles son los parámetros y bases fundamentales de estas modulaciones, que a su vez son la base de diferentes protocolos de modulación de señales para el envío de información que se usan en la actualidad, así como sus ventajas y desventajas, entre las que destaca, por ejemplo, el alto índice de ruido en las señales con modulación de amplitud. Sobre este ruido, cabe destacar que el poder visualizar una función que está en el dominio del tiempo, ahora en el dominio de la frecuencia, haciendo uso de la transformada rápida de Fourier, permite visualizar señales parásitas o frecuencias no deseadas y por tanto permite la comprensión de la importancia del uso de filtros para que una vez detectada la frecuencia deseada, podamos aislarla de frecuencias indeseadas y eliminar estas frecuencias para tener un ruido nulo y una señal más limpia. En estos tipos de comunicaciones que aprendí con esta práctica, que son la banda angosta y la banda ancha, pues podemos notar que la banda angosta, el narrowband, pues a pesar de tener ciertas limitaciones como son el rango de frecuencias, puede tener excelencia en distintos escenarios donde se prioriza la eficiencia y la confianza que se tiene en ese sistema, ¿no? Y puede encontrar su utilidad en distintos campos como la telefonía tradicional, la automatización industrial y los dispositivos de Internet de las cosas, en contraste con la banda angosta o wideband, que pues tiene distintas aplicaciones, o bueno, tiene excelencia en otras aplicaciones como lo son la transmisión de datos a altas velocidades, la transmisión de contenido multimedia, en aplicaciones que pues pueden ser como el streaming de video que necesita estar enviando constantemente datos, o el gaming que requiere de una tasa de recepción de paquetes pues muy baja,
necesita de reducir los milisegundos que tardan en llegar los datos, o pues el internet de alta velocidad. Y pues explorando todos estos tipos de comunicación puedo darme cuenta de que pues son muy útiles, no solo en lo que respecta a la transmisión de datos, ¿no? Sino que tienen muchísimas aplicaciones en distintos ámbitos y diversos pues contextos. Después de realizar esta actividad, podemos concluir que las señales AM o modulación de amplitud y FM o modulación de frecuencia son dos técnicas fundamentales para la transmisión de información a través de ondas de radio, y cada una de estas tiene diferentes ventajas y desventajas. Por ejemplo, la señal AM es eficiente en términos de ancho de banda y es usualmente utilizada para las emisoras de radio AM. Sin embargo, tiene muchas interferencias de ruido, por lo que afecta la calidad de la señal. Por otro lado, tenemos la señal FM, la cual es, es menos susceptible a interferencias y proporciona una mayor calidad de audio. Por esto se utilizan para las emisoras de radio FM y sistemas de comunicación de voz, pero requiere un ancho de banda más amplio a comparación del AM. Gracias.